A mi hijo le hice una promesa la noche que nació. No la escribí en ningún papel. Se la susurré al oído mientras respiraba como pajarito sobre mi pecho. Yo te voy a hacer compañía. Aunque el mundo te dé la espalda, de mí no te vas a sentir solo. Me llamo María Delgado. Y durante 27 años, mi razón fue Daniel. Su papá se fue cuando Daniel todavía usaba pañales y yo todavía creía que la gente cambia solo con querer. Se fue con una maleta pequeña y una disculpa grande que no sirvió para pagar la renta. Desde entonces, la casa y el silencio fueron míos. Trabajé lo que se trabaja cuando no hay plan B, limpieza por las noches en oficinas con pisos que no perdonan el polvo, un turno de madrugada en la panadería de la esquina cuando el barrio olía a telera recién salida y a sueño interrumpido, y los sábados un puesto extra en el mercado, acomodando frutas con la parte bonita para arriba, como si el color alcanzara para ahuyentar la tristeza. Daniel creció entre ese olor a cloro y pan dulce, entre libretas usadas por las dos caras y uniformes que yo arreglaba con aguja y paciencia. Y aún así, siempre llegábamos a sus festivales. Yo, con el cabello recogido y una blusa planchada con toalla porque la plancha una vez tronó y nunca pude cambiarla. Él, con su sonrisa de niño que sabía encontrarme entre toda la gente. Mamá, me dijo una vez, chiquito, con una cartulina mal cortada en la mano, cuando sea grande te voy a comprar una casa con escaleras. De las que suenan bonito cuando subes. Yo le besé la frente y para no llorar, le dije algo que cabía entero en la boca. Con que no te olvides de mí. Él se rió, como quien promete sin darse cuenta del peso de la promesa. Los años hacen su trabajo aunque uno no quiera. Daniel fue bueno para los números, para las palabras que convencen, para hablar mirando seguro. En la prepa ya hacía trabajos para otros y les cobraba 3 monedas y una sonrisa. En la universidad, consiguió beca, luego prácticas, luego contactos, luego una tarjeta que brillaba y un reloj que parecía decir la hora en otro idioma. Mamá, ahora sí, me dijo un día, ya llegó, ya nos va a alcanzar. Yo cocí frijoles con hoja de aguacate como en los días buenos y me lo creí tantito. Porque también hay cansancio que se confunde con fe. Primero fueron las llamadas cortas. Voy corriendo, luego te marco, ¿sí? Después, las visitas que se posponían. La próxima semana, ma. Prometido. La gente aplaudió desde el otro lado de la pantalla. Yo compré un jugo de naranja aunque ya se me había pasado el antojo. Le di un sorbo y supe que el éxito puede tener sabor metálico si te lo tomas sola. No fue de un día para otro, pero un día fue. Daniel dejó de venir a mi cumpleaños y me mandó flores por aplicación. Dejó de preguntar si ya había comido y me mandó un depósito sin avisar. Dejó de pasar los domingos y me mandó una foto de una sala que no conocía, con una ventana altísima y una vista que no olía a nosotros. La casa se hizo más silenciosa. Me acostumbré a hablarle al radio, a decirle buenos días a la cafetera, a contestar como si la silla frente a mí no estuviera vacía. Hasta que la vida hizo lo que la vida hace cuando uno se hace el sordo, tocó la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue un tac-tac de manos arrepentidas. Lovia. Las gotas rebotaban en el pasillo como si también quisieran entrar. Abrí. Una muchacha delgada, empapada hasta las pestañas, con un bebé en brazos envuelto en una manta con ositos. Tenía los labios morados de frío y los ojos rojos de esa clase de llanto que se secó en el camino. ¿La señora, María? Preguntó, dudando si minó luego, el tono. Una formalidad que no le conocía, como si la vida hubiera puesto distancia entre su boca y la mía. ¿La señora Delgado? Me dijo un día una voz de oficina, muy amable, desde un número que no conocía. Soy Laura, asistente de Daniel. Él está en reunión. ¿Le agendo una llamada? Agenda. A mi propio hijo, como si yo fuera trámite. Ese día me senté en la mesa de la cocina y conté las grietas del mantel de plástico. Escuché a la vecina, Doña Rosa, regar sus plantas con ese chorro terco que parece que también riega las penas. Y pensé que hay palabras que uno no debería aprender de los hijos. No lloré. No esa tarde. Apagué la estufa, me serví un café con poco azúcar, y me prometí no convertirme en estorbo en la vida del muchacho que yo misma empujé cuesta arriba. Tiempo después lo vi en la tele del puesto de licuados del mercado. Traje claro, sonrisa de comercial, fondo de edificio con ventanas que reflejaban un cielo que no es del barrio. Ejemplo de superación, decía el conductor, de limpiar mesas a liderar una firma de inversión. Aún quería ser pronunciado. Sí, soy Camila, dijo, apretando más al niño, la esposa de Daniel. La palabra esposa, buscó una silla en mi cocina. No encontró.
Yo tampoco. Pasa, hija, le dije. Te vas a enfermar. Entró como quien se mete a una iglesia a la mitad del día, pidiendo perdón con los pasos. Le quité la chamarra, le di mi suéter, lo de siempre que hacemos las mujeres cuando el frío viene de adentro. El bebé se quejó un poquito, luego escondió la cara en su cuello, confiado como solo confían los que todavía no saben. Perdón por llegar así, dijo, ya con la voz menos temblorosa. No sabía a quién más tocarle. Tenía su dirección en un correo que Daniel nunca envió. Te sientes. Le señalé la silla más cerca del fogón. Te hago un té. ¿Cómo se llama el niño? Asterisco Mateo, susurró, y el nombre hizo un nido en mi oído. Puse agua a calentar, saqué del frasco la bolsita menos vieja, le piqué 2 galletas y una rebanada de pan que había guardado por si se ofrece. Las manos le tiritaban no sé si de frío o de historia. ¿Y Daniel? Pregunté, cuidando que la pregunta no sonara a reclamo. Respiró hondo. Está mal, señora María, muy mal. Dice que no, pero, se le acabó todo. La empresa, los amigos, la sonrisa. Dicen que hubo dinero movido sin permiso. Que él firmó. Él jura que fue otro, que confió de más. Hay periodistas afuera del edificio. Hay gente que llama, que exige. Las tarjetas no pasan. Ya no sé qué hacer. Quise llevar a Mateo a un hotel, pero, miró la taza, la tarjeta no quiso tampoco. Le pasé el té como se pasa una cuerda a quien está en la orilla. ¿Él sabe que viniste? Negó, con cuidado de no despertar culpa. Me dijo que me fuera con la familia, con tu gente, dijo. Yo pensé, y la de él, me miró, y en esos ojos supe que el amor a veces viene con preguntas feas. Leí un borrador de correo que él nunca te mandó. Tenía la dirección. Vine. La lluvia se cansó un poco, como si nos dejara escuchar mejor. Te quedas aquí esta noche, le dije. Ese niño no duerme más en el susto. Mañana vemos que se puede. Camila asintió con la obediencia agradecida de quien ya no tiene otras opciones. Le calenté la mamila, le acomodé una cobija en el sillón, le señalé el baño que no traga bien. Hablamos poquito. A veces el silencio es el idioma correcto. Cuando por fin se durmió, los dos, madre e hijo, mismos gestos doblados en diferentes tamaños, me senté en la mesa con el radio bajito y el corazón alto. Miré la foto que tengo pegada con cinta en la pared, asterisco Daniel con toga, yo con el vestido azul que me compré en pagos y que todavía guardo como si me debiera algo. ¿Dónde te me fuiste, mijo? Pensé, no como reproche, sino como mapa. El teléfono vibró. Número desconocido. Contest. Bueno. Respiración al otro lado. Anudo. Después, la voz que yo reconocería entre 1000 radios. Mama. Las cosas que una cree olvidadas tienen llaves propias. En mi pecho algo abrió un cajón. Aquí estoy, Daniel. Yo, trago seco. Está. Camila contigo. Está. Miré el bulto en el sillón. Mateo también. Silencio. Ese tipo de silencio que duele en el lugar donde van los perdón. Te dije que se fuera a un hotel. Hay mucha gente afuera. No quiero que, su voz buscó piso, no quiero que te gasten. Ya llegaron, le dije, y el techo no se cayó. Hay sopa, hay cobijas. Y hay madre. Lo escuché respirar como quien vuelve del fondo de una alberca. Mañana, dijo, mañana, ¿puedo pasar? No dije por qué no viniste antes, no dije ya era hora, no dije te estaba esperando. Deitch. Mañana. Temprano. Antes de que se despierte el chisme. Colgamos. Me quedé un rato escuchando el goteo en la azotea, el tren lejano, el ronquido de Mateo que ya sabía vivir. Me serví otro café aunque ya era tarde. Pensé en la casa con escaleras que me prometió. En que quizá no me equivocaba, las escaleras sirven para bajar a buscar al que se queda. A la mañana siguiente, el barrio olía a pan y a piso recién regado. Asterisco Doña Rosa barrió la banqueta como barre quien también acomoda el alma. Camila se levantó con esa cara de quien sí durmió pero no descansó. Le puse en la mesa tortillas calientitas con sal y aceite. Me agradeció como si le hubiera salvado el año. Hoy viene, le dije. Asensio. No lloró, se acomodó el cabello, me pidió un pasador, recogió a Mateo que hizo una mueca de déjenme 5 minutos más. En ese momento tocaron la puerta. Otra vez suave. Otra vez pidiendo permiso. Abrí. Y allí estaba mi hijo, en la misma puerta donde un día prometió. El traje ya no. La corbata tampoco. Una chamarra sin ganas. Ojeras nuevas. La boca intentando ser valiente. Cuando me vio, la valentía se le concedió tantito. Mama. Pasal Deitch. Te estás mollando.
Entró con ese cuidado que uno tiene cuando entra a la casa que no supo cuidar. Vio a Camila. Vio a Mateo. Vio mi mesa de siempre. Y luego me vio a mí como si yo siguiera pegada con cinta a la pared, igual que en la foto, igual que en su memoria. Perdón, dijo, sin discurso. Tan simple, tan tarde, tan suficiente. No lo abracé para que no se acostumbrara a que el abrazo arregla. Pero le toqué la cara, que es un abrazo con dedos. Sientat, le dis-je. Primero comes. Luego hablamos. Y después, subimos. Subamos? Las escaleras, mijo. Siempre dijiste que querías una casa con escaleras. No sabía que primero iban a servir para bajarte del cielo. Se rió chiquito, como quien aprende a hablar de nuevo. Comieron. Hablaron poco. Yo serví café y el café hizo lo suyo, juntar manos sobre tazas, bajar los hombros, aflojar la garganta. Asterisco Camila le contó lo básico, él no se defendió. Asterisco Mateo estiró la mano y le agarró el dedo. Ahí hubo un pacto que no necesita abogado. Cuando terminaron, asterisco Daniel miró por la ventana. La calle era la misma, pero él ya no. No sé por dónde empezar, dijo, por pedir menos perdón y más permiso, le dije, y por pagar lo que debes sin vender lo que eres. Aquí hay escoba, hay platos, hay pañales. Empieza por ahí. ¿Y lo demás? Lo demás es mañana. Pero si no resuelves hoy, mañana se te indigesta. Se paró, lavó los platos sin hacer ruido. Asterisco Camila sonrió en ese idioma que se aprende sin maestro. Asterisco Mateo se durmió sin exigencias. Yo me quedé de pie, un poco atrás, como quien sostiene una pared con la espalda para que los demás puedan bailar sin miedo. A mediodía, cuando el sol cayó derechito sobre la mesa y el radio puso una cumbia que yo ya no bailo pero mi pie sí, asterisco Daniel se levantó la manga, se amarró la vida al antebrazo y dijo: «Mamá, ¿me ayudas a subir?» «Claro», respondí, «pero tú pones el paso». Subimos los tres. La escalera crujió como saludando. Y allí empezó la segunda parte de mi promesa. Porque a veces, solo a veces, cuando un hijo te corta de su vida por hacerse grande, la vida lo sienta en tu mesa para que aprenda a crecer. Y una aprende con él. Esa noche, Camila y yo hablamos poco. Me contó cosas que ya sospechaba, los socios desaparecidos, las promesas rotas, la prensa esperando afuera como buitres que aprendieron a usar micrófono. Y, entre todo eso, Daniel, hundido en un silencio que pesaba más que la vergüenza. A la mañana siguiente, el reloj marcó las 7, y el golpe en la puerta fue suave, casi educado. Como si el que tocaba supiera que no merecía respuesta. Abrí. Y ahí estaba. No el Daniel de los periódicos, ni el de los trajes, ni el de las fotos en eventos con copas que nunca llenaban. Mi hijo. El mío, con el rostro demacrado, la mirada esquiva y los hombros doblados como ropa que perdió forma. «Pasa», le dije, «no te quedes ahí». Entró despacio. Camila lo miró desde la mesa. Mateo, apenas despierto, balbuceó algo que sonó a bienvenida. Nadie dijo más. El silencio se acomodó entre los tres. Almohadilla, 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 asterisco, título, asterisco, asterisco. El ruido de la lluvia se mezclaba con el del corazón. Afuera, el barrio parecía sostener la respiración. Adentro, solo el sonido del té hirviendo y el de un bebé que soñaba sin saber que el mundo había cambiado. Yo serví café. Él lo sostuvo con manos que temblaban. «Perdón», dijo, sin mirarme. No le contesté. Hay palabras que necesitan eco antes de ser devueltas. Todo se vino abajo, añadió. No supe cuándo empezó, ni cuándo terminé. Bajó la mirada. Firmé cosas sin leer, mamá. Confié en gente que solo me veía como un número. Y tú los dejaste, respondí, porque te gustaba ser número. Briloba. Sonrió apenas. Supongo que sí. Y ahora ni brillo ni número, solo deuda. Camila suspiró. Y hambre, dijo. Hoy desayunamos gracias a tu mamá. Daniel cerró los ojos. No para llorar, sino para tragar lo que dolía. Después, extendió la mano, rozó la de ella con cuidado, como quien prueba el fuego por primera vez. No sé si merezco estar aquí, susurró. Eso lo dirá el tiempo, dije, pero la puerta ya está abierta, y mientras estés adentro, te comportas como hijo. Le serví más café. Él lo tomó sin azúcar. Los años le habían amargado bastante. Esa semana, se quedó en casa, dormía en el sillón, ayudaba a bañar al niño, lavaba los trastes, reparó la silla vieja que llevaba meses cojeando. No lo hacía por orgullo, lo hacía en silencio, con esa humildad que llega cuando uno se cansa de justificarse. Un domingo,
mientras doblaba ropa, me dijo, ¿tú crees que se puede empezar otra vez? Claro, contesté, la vida no borra, pero sí deja escribir encima. Tengo miedo de no saber hacerlo bien. El miedo también enseña. Solo no lo escuches tanto. Esa noche, cenamos juntos. 3 adultos y un bebé. Nada espectacular, solo arroz con huevo y pan. Pero a veces la redención sabe a eso. Los días se convirtieron en rutina. Daniel salía temprano a buscar trabajo, regresaba cansado y con una carpeta bajo el brazo. Nadie lo contrataba. En los periódicos todavía aparecía su nombre. Algunos lo llamaban fraude, otros víctima. Él ya no se defendía. Una tarde, mientras fregaba el patio, Doña Rosa, la vecina, asomó la cabeza por la ventana. ¿Ese muchacho que está colgando ropa, es el tuyo? Sí, pues te digo una cosa, María. Se le nota. El que se arrepiente lava distinto. El agua se le pega más limpia. Sonríe. A veces el perdón huele a jabón. Semanas después, Daniel consiguió un empleo modesto en una papelería del centro. Guardaba facturas, arreglaba computadoras viejas, hacía cuentas para otros. No era un trabajo brillante, pero era trabajo. Cada noche volvía con los zapatos empapados y una sonrisa chiquita. Hoy me pagaron en efectivo, decía. El jefe no confía en transferencias. Y la verdad, yo tampoco. Le daba el dinero a Camila. Para Mateo, decía. Y ella lo aceptaba sin orgullo, solo con alivio. Una tarde de agosto, lo encontré sentado en el balcón, mirando las luces del barrio. ¿En qué piensas? Pregunt. En cómo todo esto se ve distinto desde aquí, respondió. Antes las luces eran competencia. Ahora son compañía. Me senté a su lado. La vista cambia cuando uno deja de mirarse solo a sí mismo. Él asintió. Mamá, dijo después de un rato, ¿alguna vez te sentiste avergonzada de mí? Lo miré despacio. Nunca, solo triste. Pero el orgullo, ese sigue aquí. Guardado, pero vivo. Y en ese momento supe que, aunque faltaba camino, el hijo que perdí estaba volviendo por la ruta correcta. El tiempo empezó a pasar sin avisar. Los días se parecían entre sí, pero en la repetición había algo que curaba. Daniel ya no hablaba del pasado, lo barría junto con las hojas del patio. Y eso, en silencio, era su manera de pedir perdón. Camila volvió a sonreír. No esas sonrisas de foto, sino las que aparecen cuando el miedo empieza a soltar la mano. Mateo ya gateaba, y su risa llenaba la casa como antes lo hacía la radio. A veces, cuando lo veía dormir, Daniel se quedaba quieto, mirando largo. Una noche me dijo, no sabía que el amor podía sentirse así, sin ruido. El verdadero amor, le respondí, no necesita anunciarse, solo cuidarse. Una tarde, volvió de la papelería con una mirada distinta. Mamá, el jefe me pidió que ayudara a una clienta con sus cuentas, dijo. No sabía usar el sistema, y le expliqué. Cuando terminamos, me agradeció y me dijo algo que me quedó sonando. ¿Qué cosa? Que ojalá alguien le hubiera enseñado antes para no haber perdido tanto. Esa frase le dio vueltas todo el día. Al anochecer, lo encontré con hojas sueltas, escribiendo algo. ¿Qué haces? Pregunté. Estoy anotando lo que aprendí, para explicarlo fácil, para que nadie más firme sin leer. Ahí supe que la herida se estaba volviendo propósito. Los fines de semana empezó a dar clases gratis en el centro comunitario. Solo eran 3 personas al principio, una señora que vendía dulces, un joven con sueños grandes y una madre que quería entender los papeles del banco. Daniel llevaba su laptop vieja, una caja de plumones y la paciencia que antes usaba para negociar. En la pizarra escribió, no necesitas saber de dinero. Solo necesitas que el dinero no te mienta. Al principio hablaba nervioso. Pero cuando vio que la gente lo escuchaba sin juicio, el miedo se le cayó de los hombros. Yo también me equivoqué, les dijo, me creí invencible. Y el dinero me creyó tonto. Aprendí que las cifras no valen más que las personas. Los asistentes lo miraban con respeto sincero. Nadie lo veía como exempresario, sino como alguien que se había ensuciado las manos para entender la limpieza del alma. Un mes después, el salón ya se llenaba. Le llevaban café, pan, libretas, preguntas. El barrio empezó a hablar de don Daniel, el que explica sin enredar. No cobraba, solo pedía una cosa. Si aprendes algo aquí, enséñaselo a otro. Que el conocimiento circule como el aire. A veces, después de las clases, me acompañaba al mercado. Saludaba a todos con una sonrisa nueva, más simple, más verdadera. Doña Rosa le decía, ay, hijo, cuando se enseña, también se limpia uno.
Y él reía. Una mañana lo invitaron a hablar en una preparatoria cercana. Judo. No soy ejemplo para nadie, dijo. Precisamente por eso, le contesté. Los ejemplos aburren. Las advertencias enseñan. Aceptó. El día de la charla, el auditorio olía a marcadores y nervios adolescentes. Daniel se paró frente a todos, sin notas. No vengo a decirles qué hacer con su vida, empezó. Solo quiero contarles lo que pasa cuando uno confunde el éxito con el ruido. Habló de su caída sin esconder la vergüenza, pero también sin orgullo. A veces creemos que tener más nos hace libres, dijo, pero lo que más pesa es lo que uno compra para llenar vacíos que no se ven. Cuando terminó, no hubo aplausos grandes. Solo silencio. Ese silencio raro, el de la gente que piensa. Un joven se acercó al final. Mi papá perdió todo por un negocio falso, dijo. Desde entonces no le hablo. Pero escuchándolo, creo que lo voy a llamar. Daniel le puso la mano en el hombro. Llámalo, dijo. No hay riqueza más grande que dormir sin rencor. Strich. Esa noche volvió con los ojos húmedos, pero no tristes. Hoy sentí que sirvo para algo, me dijo. Siempre serviste, le respondí. Solo necesitabas cambiar de espejo. Abrió una carpeta y me mostró los planes para un pequeño proyecto. Enseñar educación financiera en barrios humildes. Lo llamó Puertas Abiertas. ¿Por qué ese nombre? Pregant. Porque la mía estuvo cerrada mucho tiempo, respondió. Ya era hora de que sirviera para entrar, no para separar. Con el tiempo, Puertas Abiertas creció. Vecinos, comerciantes, madres, jóvenes, todos iban. Daniel ya no hablaba como empresario, hablaba como hijo, como padre, como alguien que aprendió a escuchar antes de opinar. Una tarde me dijo, mamá, antes creía que el dinero me daba valor. ¿Y ahora? Pregant. Ahora sé que solo me dio precio. El valor me lo dio la gente cuando me creyó otra vez. El barrio volvió a confiar en él. Camila y él se tomaban de la mano como quien ya no compite, sino acompaña. Mateo, creciendo, corría por los pasillos sin miedo al ruido. Y yo, me quedaba en la ventana, viendo cómo la vida, a su modo, cumplía mis promesas por mí. Porque a veces la justicia no llega por ley, llega por ejemplo. Los meses pasaron como esas canciones viejas que uno no quiere adelantar. Cada semana llegaban más personas al taller. Gente cansada de los bancos, de los engaños, de firmar cosas sin entender. Daniel los recibía a todos, con esa paciencia que da haber estado del otro lado. Había una frase que repetía al inicio de cada clase. No hay peor deuda que la que se tiene con uno mismo. Y la gente asentía, como si esa verdad les costara pero también los aliviara. Strich. El centro comunitario se volvió punto de encuentro. No solo iban a aprender de números, iban a escucharse. Daniel llevaba café en termos grandes y pan del mercado. Les decía que el hambre distrae y que la dignidad se explica mejor con el estómago lleno. Una tarde, después de la clase, una mujer se le acercó. Era menudita, con la mirada vivax. Yo lo conocí a usted por la tele, cuando hablaban mal, le dijo. Pensé que era un arrogante. Hoy lo escuché y, no sé, vi otra cosa. Daniel sonrió. Tal vez era las dos cosas, respondió, arrogante, pero con arreglo. Ella rió, y le estrechó la mano. Gracias. Mi hijo está preso por firmar un papel que no entendía. Usted me dio ganas de esperarlo sin rabia. Cuando la mujer se fue, Daniel se quedó callado. Luego me dijo, mamá, a veces creo que Dios me hizo caer solo para que aprendiera a levantar a otros. Tal vez, contesté, o tal vez te caíste solo, pero Dios te enseñó cómo pararte. Un día lo llamaron de la alcaldía. Querían que diera una charla abierta en el Teatro Municipal. Educación financiera para todos. Daniel se rió al leer el correo. ¿Te das cuenta? Yo, dando cátedra de dinero. La gente no necesita santos, le dije, necesita testigos. Acepto. El día de la conferencia el teatro estaba lleno. Yo lo acompañé. Desde la primera fila, lo miré subir al escenario con una calma nueva. Ya no era el hombre que necesitaba impresionar. Era el que tenía algo que decir y sabía que alguien lo iba a escuchar. Hace unos años, empezó, pensé que éxito era tener una oficina con vista. Hoy sé que éxito es poder mirar a los ojos sin esconder nada. Contó su historia sin adornos. Dijo que había creído que la riqueza lo haría fuerte, pero solo lo volvió frágil, que la confianza ciega es igual de peligrosa que la desconfianza total. El dinero no cambia a la gente, dijo, solo la revela. La sala se quedó muda. Después, un aplauso largo, de esos que no hacen ruido solo con las manos, sino con la respiración. Esa noche,
Mientras caminábamos de regreso, la luna parecía seguirnos. ¿Sabes qué es lo más raro? Me dijo, que antes tenía miedo de que nadie me reconociera. Ahora agradezco cuando nadie me interrumpe. Eso se llama paz, hijo, le respondí. Nos reímos. En silencio, como se ríen los que entienden que el ruido no siempre acompaña la felicidad. Al poco tiempo, los periódicos empezaron a escribir sobre él, del escándalo al servicio, el hombre que convirtió su caída en un taller gratuito. Algunos querían entrevistarlo, otros ofrecerle patrocinios. Rechazó todos. No quiero volver a ser historia de portada, dijo, prefiero ser pie de página, pero en la vida de alguien que mejore. Un día llegó a casa con una caja. ¿Qué traes? Pregant. Papeles, respondió. Donations. Gente que quiere apoyar Puertas Abiertas. Dentro había sobres con billetes doblados, notas escritas a mano. Gracias por enseñarle a mi hijo. Esto no es mucho, pero es de corazón, para que sigan ayudando. Él los fue guardando uno por uno, con la misma delicadeza con la que antes contaba cheques grandes. Mira, mamá, dijo, ahora la gente invierte en confianza. Con el tiempo, abrió otro taller en un barrio vecino. No era grande, pero bastaba. Los niños jugaban afuera, las madres escuchaban adentro. A veces Mateo, ya un poco más grande, se sentaba a mirar a su padre escribir en la pizarra. ¿Qué haces, papá? Pregantaba. Le enseño a la gente a no tener miedo del dinero. ¿Y tú todavía tienes miedo? Daniel sonría. De otras cosas, hijo. Pero ya no de eso. Strich. Un sábado, mientras preparaban una clase especial, lo visitó un antiguo socio. Traje caro, sonrisa ensayada, mirada torpe. Daniel, ¿cuánto tiempo? El suficiente, contestó. El hombre le ofreció un negocio, una segunda oportunidad para volver arriba. Daniel lo escuchó en silencio. Cuando terminó, solo dijo, ya estoy arriba. Solo que no en el mismo edificio que tú. El socio se fue incómodo. Y Daniel se quedó tranquilo, porque a veces, la venganza es no necesitar demostrar nada. Esa noche, lo vi mirando el cielo desde el patio. ¿Qué piensas? Pregant. En todo lo que tuve que perder para ganar esto, respondió. ¿Y valió la pena? Sí, dijo, porque aprendí que la vida no se trata de llegar lejos, sino de regresar distinto. Strich. Desde entonces, Puertas Abiertas se volvió más que un proyecto. Era un lugar donde la gente lloraba, reía, aprendía y volvía. Donde el dinero se hablaba sin vergüenza y los errores sin juicio. Daniel solía decir, no vine a cambiar el mundo. Vine a enseñarle a la gente que no necesita permiso para empezar de nuevo. Y la gente lo creía. Los años no se anuncian. Solo llegan, se sientan en la mesa y empiezan a hablar de todo lo que uno aprendió sin querer. Mateo ya iba a la escuela. Camila trabajaba medio turno en la biblioteca municipal. Daniel seguía con Puertas Abiertas, aunque ahora tenía voluntarios, jóvenes que él mismo había enseñado. Yo los veía desde la ventana, como quien observa una película que escribió sin saberlo. La casa volvió a llenarse de ruido, risas, tareas, platos, y el sonido inconfundible de la vida cuando deja de doler. A veces Daniel se quedaba después de cenar. Lavábamos los trastes juntos. ¿Te acuerdas de cómo empezó todo esto? Preguntaba. Con una puerta, le decía. No, sonreía, con un error. Pero gracias a él, ahora sé abrir puertas. Un día, en el centro, llegó un joven nuevo. Moreno, flaco, nervioso. ¿Usted es el señor Delgado? Así dicen, contestó Daniel. ¿Tú quién eres? Me llamo Asterisco Luis. Salí hace poco, de la cárcel. El silencio cayó, pesado. Quiero aprender. Allá adentro escuché hablar de usted. Dicen que ayuda sin preguntar. Daniel lo observó unos segundos. Aquí no se juzga, Luis. Solo se estudia. Si tienes ganas, hay lugar. Luis empezó a asistir todos los días. Llegaba temprano, se iba tarde. Una tarde, cuando el resto ya se había ido, se acercó y dijo. Yo también tuve una mamá que me esperó. Pero ya no alcancé a volver. Daniel le puso la mano en el hombro. Entonces quédate, hijo. A veces no se trata de volver, sino de empezar donde nos quedamos. Cada semana aparecían más historias así. Gente que venía rota y se iba entera. Daniel ya no solo enseñaba números. Ensenaba a partners. Y eso, créeme, paga mejor que cualquier negocio. Un domingo de diciembre, mientras decorábamos la casa con Mateo, llegó un sobre por correo. Era una invitación.
Reconocimiento al mérito social, Fundación Horizonte. Querían premiar a Daniel por su trabajo en educación comunitaria. Cuando se lo mostré, se rió. ¿Premio por hacer lo correcto? Estamos mal acostumbrados. No lo veas como premio, le dije. Velo como espio. La gente solo te está devolviendo la mirada. Strich. El evento fue en el auditorio del centro. Luces, cámaras, flores. Yo me senté al fondo. Daniel subió al escenario con la misma camisa que usa para todo, planchada por Camila. El presentador habló de superación, liderazgo, inspiración, palabras bonitas, pero ajenas. Cuando le dieron el micrófono, Daniel respiró hondo. Yo no soy ejemplo de nada, empezó. Soy consecuencia de alguien que nunca soltó mi mano, aunque yo sí solté la suya. Me buscó entre el público. Y por primera vez en años, sentí que la promesa que le hice de niño se estaba cumpliendo al revés. Ahora él era quien no me dejaba sola. Aprendí que la riqueza más grande es que alguien te espere, dijo, que haya un lugar donde, aunque te hayas equivocado, todavía te digan siéntate, hay café. La gente aplaudió, pero yo no escuché el ruido. Escuché el silencio anterior. Ese que solo existe cuando la verdad se dice sin adornos. Después del evento, nos quedamos los tres, Daniel, Camila y yo, sentados en una banca fuera del auditorio. El viento olía a jacarandas y a promesa. Camila apoyó su cabeza en su hombro. Mateo dormía entre los dos. ¿Sabéis? Dijo Daniel. Creo que por fin entiendo qué querías decir cuando hablábamos de la vida. Tenía otros planes. ¿Y qué entiendes ahora? Que el plan no era ser rico. Era ser útil. Pasaron los meses. Asterisco Puertas Abiertas se expandió a otros barrios. Los alumnos antiguos se convirtieron en maestros. En las paredes colgaban frases escritas con plumón. No hay caída que no enseñe. Las deudas se pagan, los errores se reparan. La verdad no grita, pero se queda. Una tarde, Daniel me llevó al primer taller que abrió, el pequeño local de paredes descascaradas donde todo empezó. El sol entraba por la ventana y hacía brillar el polvo suspendido. En la pared principal, colgaba una foto enmarcada. Éramos nosotros. Yo con mi vestido azul, él con su toga. Debajo, una placa. A mi madre, por enseñarme que el perdón también se hereda. Me quedé sin palabras. Él solo dijo, tenías razón, mamá. Las escaleras suenan bonito cuando uno vuelve a subir. Esa noche, en casa, mientras guardaba los platos, pensé que las promesas no siempre se cumplen como uno las imagina. A veces se transforman, se doblan, cambian de forma, pero siguen vivas. Como las raíces de un árbol que nadie ve, pero sostiene todo lo que importa. Strich. El tiempo siguió su curso, pero ya no corría, caminaba despacio, como quien aprendió a disfrutar del trayecto. Las mañanas en casa se parecían a la paz, olor a café recién hecho, el sonido de Mateo riendo desde el patio, Camila tarareando una canción vieja mientras barría, y Daniel saliendo apurado, no para firmar contratos, sino para llegar temprano al taller. Yo lo veía cerrar la puerta con esa rutina que antes me dolía y ahora me curaba. Porque cuando un hijo se va sabiendo a dónde vuelve, una ya no teme el silencio. A veces se quedaba a dormir los fines de semana. Le gustaba ayudarme con las compras, cargar las bolsas, regar las plantas de Doña Rosa cuando ella viajaba. Un día me acompañó al mercado. El panadero lo reconoció. Usted es el que da las pláticas, ¿verdad? Le dijo. Mi hijo fue una vez y ahora anda enseñando a los compás del taller a no dejarse engañar. Daniel se rió. Entonces algo estamos haciendo bien. Y yo, detrás, sentí ese orgullo suave, el que no grita, el que solo aprieta el pecho y te hace agradecerle a Dios sin palabras. Strich. Con el paso de los años, Puertas Abiertas se convirtió en algo más grande que nosotros. Había talleres en otros estados, grupos de jóvenes enseñando en línea, y hasta una pequeña fundación que llevaba su nombre. Pero Daniel nunca se creyó importante. Siempre decía, no somos héroes. Somos manual de instrucciones que alguien olvidó leer. Una tarde de otoño, mientras acomodábamos las fotos en la sala, Mateo, ya adolescente, tomó una de Daniel y la miró con curiosidad. Papá, ¿de verdad tú fuiste rico? Daniel sonrió. Eso dicen los papeles. Pero la verdad, no. ¿Y ahora? Ahora sí, contestó. Tengo menos, pero tengo todo lo que vale. El chico asintió, como si entendiera más de lo que aparentaba. Yo quiero ser como tú. Daniel se riu. No, sé mejor. No esperes caerte para entender lo que importa. Mateo se quedó pensando y le dio un abrazo rápido, de esos que duran lo suficiente para quedarse grabados. Con los años, la salud empezó a pasar factura.
Yo ya caminaba más lento, y Daniel me acompañaba a las consultas. A veces bromeaba: si tú te enfermas, mamá, ¿quién me va a regañar cuando diga tonterías? No te preocupes, le respondía, siempre habrá alguien que herede el permiso. Y reíamos. Porque el humor, cuando nace del amor, también cura. Una tarde de verano, cuando el sol caía tibio sobre el patio, Daniel me dijo algo que me quedó grabado. Mamá, ¿te acuerdas cuando te prometí una casa con escaleras? Sí, contesté, pensé que nunca iba a llegar. Ya la tienes. Solo que son invisibles. Tú subiste conmigo, y cada paso me sostuvo. No supe qué decir. Solo le apreté la mano y sentí que el ciclo estaba completo. Hay días en que la vida parece repetir escenas, pero si se mira bien, siempre cambia algo. Ahora, cada mañana, la casa se despierta con el mismo sol, pero con un silencio distinto. No triste. Sereno. Daniel viene cada domingo, trae pan dulce, flores del mercado, y ese humor que ya no necesita disculpas. A veces se sienta conmigo en el balcón y vemos pasar la gente. Mira, mamá, me dice, ese señor se parece al que me gritó cuando perdí todo. ¿Y qué sientes? Nada, solo gratitud. Si no me hubiera gritado, tal vez no habría escuchado el mensaje. Mateo, ya mayor, estudia economía, pero no para trabajar en bancos. Quiere enseñar como su padre. Un día, en una feria universitaria, presentó un proyecto, Educación para la Vida. Cuando le preguntaron quién lo inspiró, dijo: mi papá me enseñó que el dinero puede ser limpio, y mi abuela, que el amor puede ser ordenado. Ese día lloré sin esconderme. Porque hay lágrimas que no pesan, flotan. Strich. Cada tanto, me llegan cartas al buzón del taller. Gracias, doña María. Su hijo me ayudó cuando nadie creía en mí. Escuché su historia en la radio. Me dio esperanza. Gracias por criarlo así. Las leo despacio, con los lentes torcidos y el corazón parejo. Las guardo en una caja junto a las fotos, los dibujos de Mateo, y un trozo de la cinta azul de su graduación. Strich. Por las noches, cuando la casa se queda en silencio y el reloj insiste en hacer ruido, me gusta pensar que la vida sí cumple lo que promete. Solo que lo hace a su manera. Porque al final, Daniel no solo recuperó lo que perdió. Aprendió algo más grande. Que la riqueza no se mide en cuentas, sino en quien te espera cuando te equivocas. Y yo sigo aquí. Sentada junto a la ventana, escuchando el mundo pasar, agradecida por haber tenido una historia que no se contó en billetes, sino en segundas oportunidades. A veces cierro los ojos y escucho las risas desde el patio, las mismas que un día creí perdidas. Entonces sé que el plan de la vida siempre fue este. No hacerme rica, sino plena. No darme más, sino devolverme lo que nunca debí perder. La fe. La calma. Y a mi hijo. Strich. Asterisco, fin del guión completo, adaptación española localizada, 90 minutos runtime equivalentes, cierre total según guía de voces de Marisa. Stern. Strich.